Hola chicos, vamos a tener otro video más y esta vez seguimos estudiando el sistema genitourinario, pero vamos a estar estudiando el área de enfermedades. Este video es un poco corto, pero vamos a revisar algunas de las condiciones infecciosas, ¿verdad? Que pudieran afectar los riñones. Así que vamos juntos a revisar estos interesantes temas. En primer lugar, la pielonefritis aguda y es básicamente definida como una infección bacterial aguda del riñón o de los riñones. Es más comúnmente asociada en las mujeres que en los hombres y usualmente esto se debe a una diferencia anatómica que ya ustedes conocen y se debe a que las mujeres tienen las uretras más cortas, por lo tanto están en mucho más riesgo de que se propague desde la uretra hacia la vejiga y también hacia los riñones, llevando a la pielonefritis. No es imposible que ocurra en los hombres, pero como la uretra tiende a ser más larga, el camino para las bacterias también es más largo y más complicado. La Escherichia coli, un gram negativo usualmente encontrado a nivel de los intestinos, es el agente causal más común y ya te puedes empezar a imaginar cómo están llegando bacterias intestinales como la E. coli y el enterococo, que es la segunda causa, cómo están llegando hacia la orina. Y ya puedes empezar tal vez a crear, ¿verdad? Un poco de fisiopatología con respecto a esto y pudieras asociar, pues tal vez pudiera haber algún tipo de alteración de higiene, ¿verdad? La dirección del limpiado, pues sin duda alguna pudiera estar influyendo esta situación. Pero también tenemos otros factores de riesgo, como podemos tener personas que tienen sondas urinarias de forma permanente o catéteres urinarios permanentes, por ejemplo, pacientes de cáncer de próstata o pacientes con alguna enfermedad obstructiva que necesitan tener una sonda por tiempo prolongado o, de manera permanente, como le dije, los pacientes de próstata. Esto te pone en alto riesgo de presentar o de facilitarle el paso, por así decirlo, a estas bacterias gram negativas. Por igual, enfermedades que causan obstrucción del tracto urinario, como las mismas condiciones prostáticas. Y también tenemos la diabetes mellitus. La diabetes mellitus no solamente va a dañar el glomérulo y de hecho es la causa número 1 de que existan pacientes con insuficiencia renal crónica y que se encuentren en hemodiálisis en Estados Unidos, sino que también va a disminuir la capacidad inmunológica y de defensa de los pacientes. Y en los pacientes descompensados, donde el azúcar a nivel de la orina se encuentra elevada, parece un lugar delicioso para las bacterias poder sobrevivir y mantenerse alimentándose de ese rico azúcar. Durante el embarazo tenemos grandes cambios también en la fisiología de la mujer. La presencia de la progesterona produce relajación de las fibras musculares, no solamente a nivel del útero, pero también a nivel de muchos de los componentes del tracto urinario. Por lo tanto, es extremadamente sencillo al estar tan relajadas que exista reflujo urinario, es decir, que la orina en vez de salir de la manera normal, sino que se devuelva. Y tomando en cuenta en una paciente que de por sí ya tiene un útero que está haciendo presión, donde se hace aún más fácil, pues es totalmente entendible ver como un gran riesgo el embarazo. Además, durante el embarazo ya adelantado, la frecuencia respiratoria de las mujeres se eleva. Por lo tanto, va a haber una mayor liberación de dióxido de carbono. Y recuérdense que si el dióxido de carbono se elimina, también se elimina el ácido carbónico. Y al perder tanto ácido carbónico, el pH de la sangre se torna básico en algo que ustedes conocen como alcalosis respiratoria. Y el mecanismo usual para corregir la alcalosis es liberar bicarbonato a nivel de los riñones y perderlo por la orina. Esto es interesante porque el mecanismo va a hacer que la orina se ponga básica, lo que le facilita también el paso a las bacterias. O sea que las embarazadas tienen muchos problemas. De hecho, en las embarazadas
son uno de los pocos grupos donde se va a tratar la bacteriuria asintomática. Es decir, que haces un examen de orina, aparecen bacterias abundantes, pero no hay ninguna sintomatología infecciosa. Como quieras, debe dar terapia con antibióticos. Los pacientes con anemia falciforme o incluso rasgo, es decir, portadores de anemia falciforme, también tienen más riesgo de presentar la enfermedad. El reflujo vesicouteral con infección ascendente parece ser el mecanismo que me explica muchas de estas condiciones infecciosas a nivel del riñón, tomando en cuenta que el riñón es posiblemente de todas las vías urinarias la que se encuentra más alta. Primero, ¿verdad? Ahí tenemos más de manera descendente, tenemos el urete, los uréteres, la vejiga, la uretra y bueno, bien. Es decir, que debe haber cierto grado de reflujo para que esto pase. La porción intravesical del uréter es normalmente comprimida con la micción, previniendo el reflujo de la orina hacia los uréteres. Eso es lo normal. Sin embargo, en el reflujo vesicouretral, la porción intravesical del uréter no se comprime, por lo tanto se mantiene permeable y abierta, y durante el proceso de la micción, donde hay contracción de los músculos de la vejiga, esto va a permitir que la orina no solamente descienda por la uretra, sino que también regrese a través de los uréteres. ¿Hacia dónde? Hacia el riñón. La infección ascendente es la causa más común de infecciones urinarias del tracto inferior y superior en mujeres. La uretra distal es normalmente colonizada por el E. coli y los organismos van a ascender a través de la uretra, van a luego pasar por la vejiga, o sea que vas a ir pasando de uretritis a cistitis, ¿verdad? Y si tienes reflujo uretral posterior, pues la orina infectada, ¿para dónde va a subir? Recuerden que no contrae la porción intravesical del uréter. Durante la micción se va a permanecer abierto, por lo tanto va a permitir que la orina infectada pueda ascender al parénquima renal, afectándolo y llevando a la pielonefritis aguda. También puede haber diseminación hematógena a los riñones. Es una causa infrecuente de esta enfermedad, pero la diseminación por la sangre, que la bacteria en vez de llegar ascendiendo las mismas vías urinarias, llega a través de la sangre, usualmente es sospechosa si hay un Staphylococcus aureus cultivado en la orina. Sin embargo, es extremadamente raro. Entre los hallazgos macro y micro tenemos área de formación de microabscesos, recuerden que son bacterias en la corteza y médula, y formación de microabscesos en los lúmenes tubulares y el intersticio. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos? ¿De qué se va a quejar el paciente? Fiebre, una fiebre alta, aguda, dolor a nivel de los flancos abdominales y que usualmente aumenta al orinar. Va a haber mucho dolor al orinar, pues se conoce como disuria. Además de que va a haber un aumento en la frecuencia de ir al baño. El paciente va a estar en polaquiuria, orina demasiado. Los resultados del laboratorio, vamos a tener que en el examen de orina vamos a tener glóbulos blancos, evidentemente, en el conteo del examen de orina, la presencia de piocitos también, ¿verdad? De neutrófilos, vamos a tener bacterias abundantes, que si se cultivan también puede aparecer un E. coli o algún gram negativo como el enterococo, además de que puede haber por todos estos daños, también pudiera aparecer hematuria, que es la presencia de los glóbulos rojos en la orina. Y por procesos inflamatorios localizados en tantas áreas del parénquima renal, esto no debería venir como una sorpresa. Las complicaciones asociadas a la pielonefritis aguda son la pielonefritis crónica, también la formación de abscesos perinéfricos, que es la presencia de pus alrededor del riñón, tener literalmente, como nosotros decimos en República Dominicana, un nacido, ¿verdad?, alrededor del riñón. Eso y ustedes se pueden imaginar que tener tantas bacterias cerca del lugar principal de filtración de sangre del cuerpo humano te pone en riesgo de septicemia. Septicemia es que las bacterias lleguen a la sangre. Y recuerden que las bacterias gram negativas, lo aprendieron en microbiología, cuando mueren liberan endotoxinas. Y eso puede llevar a un shock endotóxico o una respuesta inflamatoria sistémica que puede llevar a la muerte de los pacientes. La pielonefritis crónica, como vimos, puede ser una complicación de una pielonefritis aguda. De hecho, es más comúnmente precedido por una pielonefritis aguda. Y usualmente, como hay cronicidad, una de las palabras clave de cuando hablan de cronicidad, tenemos que hablar de inflamación crónica y por lo tanto debe haber fibrosis.
Porque ¿cuál es la meta de la inflamación? Formar fibrosis. Por lo tanto, va a haber una disfunción renal producto de un proceso inflamatorio crónico que hubo que ha dejado el riñón vuelto un desastre de tejido cicatrizal. Está lleno de pocos fibróticos que va a llevar a daño tubular. Recuerden que la fibrosis no es conocida por restablecer las funciones conocidas de los tejidos. No, 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 no. Ella simplemente llega y básicamente organiza la situación y se va. No restablece la funcionabilidad. Los lugares que queden fibróticos posterior a procesos inflamatorios van a quedar no funcionales o menos funcionales de como eran anteriormente. Y en el caso del riñón no es la excepción. Está más comúnmente asociado o más bien presidido por la inflamación aguda y comúnmente es el resultado de pacientes que tienen reflujos uretrovesicales que puede comenzar más comúnmente en las niñas. Puede ser secundario a obstrucción del tracto urinario y asociados con hidronefrosis. Algunos ejemplos, como le dije ahorita, es la hiperplasia prostática, que produce una obstrucción y la orina se queda acumulada, no puede salir. Y también tenemos piedras en los riñones líquidos, ¿verdad? Que puedan ser lo suficientemente grandes para causar una obstrucción importante del paso de la orina a través de los uréteres y demás. El tipo de pielonefritis crónica de reflujo se caracteriza por cicatrices corticales en forma de U, recubriendo un cáliz romo visible con un pielograma intravenoso. El tipo obstructivo tiene una dilatación uniforme de los cálices y adelgazamiento difuso del tejido. Ambos van a tener, evidentemente, ciertos contenidos fibróticos, porque esa es su realidad, pero dependiendo de la etiología, si una es por el reflujo, va a tener una característica, la lesión, y una característica en imagen, mientras que si es por obstrucción, como ocurre en la prostática y por cálculos o piedras en los riñones, va a tener otras características. Entre los hallazgos clínicos tenemos pacientes que han tenido datos de pielonefritis agudas recurrentes, pacientes que tengan hipertensión. Recuérdense que esto va a ser muy importante aquí porque la nefropatía por reflujo es una causa de hipertensión en niños, tenemos que tomarlo en cuenta. Recuérdense que la retención de sodio a nivel de los riñones lleva a una retención de agua también, a un aumento del volumen intravascular, a un aumento de la resistencia vascular periférica y a un aumento de la presión. También está asociado al final del día, claro, si estamos cambiando nuestro tejido a tejido fibrótico por procesos inflamatorios infecciosos repetidos, pues lo que puede llegar a pasar es que haya un fallo renal crónico y que el riñón deje de funcionar. La exploración renal muestra una disminución de la absorción en el riñón cicatrizado también. La cistitis aguda, como el nombre sugiere, ya un poco más abajo, estamos hablando de una inflamación aguda, generalmente infecciosa a nivel de la vejiga. Entre los factores de riesgo para las infecciones del tracto urinario inferior, el sexo femenino, recuerden que tienen la uretra más corta, lo que le hace la vida mucho más fácil a los patógenos, paso mucho más corto hacia la vejiga y por lo tanto el proceso de infección ascendente que pueden ver aquí, infección ascendente se hace muy fácil, muy fácil. Claro, en este caso la infección ascendente no solamente va a ser de vejiga a riñón, sino que va a ser de uretra a vejiga. La sonda urinaria permanente o el catéter urinario permanente es una causa común de sepsis en pacientes hospitalizados y representa el 50% de las infecciones del tracto urinario nosocomiales. Y cuando ustedes vean esa palabra nosocomial, eso significa adquiridos en un hospital. Y créanme que las bacterias que alguien puede adquirir en un hospital son malas noticias totalmente. Son bacterias que están expuestas usualmente a ese medio y usualmente son bastante resistentes. Por lo tanto, factores de riesgo, sexo femenino, similar a la pielonefritis, ¿verdad? Catéteres urinarios permanentes, similar a la pielonefritis. Y aquí le agrego una, la cistitis de la luna de miel, que usualmente tiene que ver con relaciones sexuales. Oigan esto, se produce por traumatismo en la uretra debido a relaciones sexuales frecuentes. Es decir, que no es del todo infecciosa. Oigan esto, la evacuación después del coito reduce el riesgo de infección al eliminar las bacterias uretrales
que de otro modo ascenderían a la vejiga urinaria. Y cuando digo evacuación, orinar. ¿Ok? En este caso es interesante porque uno pensaría, cuando uno lee eso, tal vez estamos buscando la clamidia, la gonorrea o alguno de esos patógenos de transmisión sexual. Para nada. Usualmente este tipo de cistitis, que es muy común, ustedes la van a encontrar mucho, tiene más que ver con un trauma que con un proceso inflamatorio infeccioso. La diabetes mellitus, que también la vimos en la pielonefritis por los problemas inmunológicos que produce y el exceso de azúcar. También tenemos la vejiga neurógena, que es básicamente la éstasis de la orina, una vejiga que no reacciona de manera normal y mantiene la orina estancada, el estancamiento de la orina, ¿verdad? Eso va a poner en riesgo de que hayan infecciones. El uso de ciclofosfamida, la ciclofosfamida produce cistitis hemorrágica, causada por la acroleína del metabolito hepático que daña la mucosa de la vejiga. Se previene al tomar mesna, que es un compuesto sulfidrilo administrado junto con la ciclofosfamida para inactivar los metabolitos dañinos dentro de la vejiga urinaria. O sea que lo produce, pero hay una manera de evitarlo con esa sustancia tan extraña que se llama mesna. Entre los patógenos, el primer lugar, igualito que la pielonefritis aguda, es la E. coli. Es el más frecuente en 80-90% de los casos. Es un bacilo gram negativo. Las infecciones urinarias representan el 40% de las infecciones hospitalarias nosocomiales, que es muy asociado también a los catéteres urinarios por tiempo prolongado, y es la causa más común de sepsis en pacientes hospitalizados. ¿Quieren más problemas? La E. coli es un problema con esto. Lo vieron en pielonefritis aguda, lo están viendo ahora en cistitis. El adenovirus, que la última vez que ustedes vieron adenovirus, posiblemente lo vieron en respiratorio, pues aquí lo vienen también porque el adenovirus también puede causar cistitis hemorrágica, incluyendo el papovavirus y la influenza A. El estafilococcus saprophyticus causa cistitis aguda en mujeres jóvenes sexualmente activas y representa aproximadamente el 10 al 20% de las infecciones del tracto urinario inferior, que es un número bastante importante. Aquí sí pudiéramos, evidentemente, asociarlo con enfermedades de transmisión sexual. El síndrome uretral agudo en mujeres, básicamente, es la contraparte de la uretritis inespecífica en los hombres, que es la que produce la clamidia trachomatis, ¿verdad? La clamidia trachomatis es conocida por la palabra inespecífica o atípica. De por sí, a ustedes estudiarla en microbiología, ella es rara porque es una bacteria que es un intracelular obligatorio. Eso es raro en las bacterias, que tengan que entrar en una célula de su huésped para poder vivir ahí adentro y completar su ciclo. Eso es raro porque se comporta como un virus. Y eso vuelve la clamidia difícil de diagnosticar y específica para tratar. Y es ampliamente conocida por producir uretritis no específica en los hombres. No produce aquella uretritis tan clara que produce la gonorrea, que es muy amiga de la clamidia, que produce esa blenorragia, esas secreciones purulentas a través del pene. Aquí ella es igual con las mujeres. Con las mujeres ella dice, bueno, yo no voy a producirlo tan usual, lo voy a poner a mi manera. La identificación de la clamidia difícilmente la van a encontrar por cultivos. ¿Por qué? Porque es un intracelular obligatorio. Por lo tanto, van a tener que hacer pruebas de anticuerpos o cadenas de polimerasa en sangre. El esquistosoma hematobium es un tremátodo, un gusanito, para los que quieran, cuyo primer huésped intermedio es un caracol y cuyas larvas entran en las venas de la pared de la vejiga urinaria, donde se convierte en gusanos adultos. Las cercarias, ¿verdad que sí? Que son esos gusanitos pequeños. Las cercarias de cola bifurcada penetran en la piel, las larvas entran en las venas de la pared de la vejiga urinaria, las larvas se convierten en gusanos adultos, depositan sus huevitos, el huésped desarrolla una hipersensibilidad tipo 1 en base a eosinófilos que rodean los huevos y libera la proteína básica principal que mata a los helmintos. La inflamación causa una metaplasia escamosa en el epitelio de la vejiga que puede progresar a displasia e inclusive a cáncer escamoso. Los huevos tienen una espina terminal grande. Piénsalo bien la próxima vez que te vayas a bañar en el río o te vayas a bañar en algún lugar público de esa manera, porque te puedes encontrar con un esquistosoma hematobium. Guácatela, ¿verdad? Otros microorganismos, el Mycoplasma hominis y el Ureoplasma ureaticulum, y también por ahí la amiguita de la clamidia,
que produce enfermedad pélvica inflamatoria en muchas mujeres es la Neisseria gonorrea. En el caso de los hallazgos clínicos, vamos a tener dolor al orinar, mayor frecuencia y urgencia al orinar, no puedes aguantar, tienes que ir a orinar rápido porque se te va a salir, va a orinar mucho de noche, se llama nocturia, y va a haber siempre ese malestar suprapúbico causado por la irritación de la vejiga, y en muchos casos puede haber hematuria macroscópica, es decir, que la sangre se va a ver teñida de rojo. No es que simplemente te hacen una prueba de orina y ahí te dicen, ah, pero mira, hay sangre en la orina, pero no sé, no era lo suficientemente alto el conteo de glóbulos rojos para verse de forma macroscópica. A nivel de laboratorio puede haber piuria, los glóbulos blancos en la orina, más de 100 glóbulos blancos por campo de alta potencia, en una muestra centrifugada y más de 2 en una muestra no centrifugada. Va a haber bacteriuria, hematuria, además de que van a haber nitritos de leucocitos. Y el cultivo de orina usualmente muestra más de 105 unidades formadoras de colonia, y el cultivo de orina es el gold standard para el diagnóstico de esta condición. La bacteriuria asintomática, básicamente, como le había mencionado ahorita, en el embarazo es una de las pocas razones por la cual tú vas a tratar a alguien con antibióticos por esta razón. Y se debe a 2 cultivos sucesivos que tengan más de 105 colonias formadoras en un paciente, ¿verdad? Que no tenga síntomas. Las causas, vamos a tener el embarazo, debido a que puede ocurrir pielonefritis aguda. El mayor miedo que tú puedes tener en una paciente embarazada con una bacteria asintomática es que 1 o 2% desarrollan una enfermedad severa séptica. Por lo tanto, darle tratamiento en ese momento siempre va a ser un must. Siempre en las embarazadas, tomen la importancia de las infecciones de vía urinaria. Tómenle importancia. Si tienes una infección de vía urinaria en una embarazada y la trataste, qué sé yo, a fosfomicina, ¿verdad? Y no resuelve, no lo tomes a la ligera. Ah, bueno, qué sé yo, qué sé yo. No, hay que tomarlo con importancia. Mujeres mayores en hogares de ancianos, si es asintomático y saludable, no es necesario ningún tratamiento. La piuria estéril básicamente se define como neutrófilos en la orina y la falta de organismo en un cultivo estándar después de 24 horas. Es decir, que aquí no va a haber, como en la bacteria asintomática, un responsable. No hay una bacteria aislada, sino que aquí seremos los neutrófilos, pero no hay bacteria. ¿Okay? Y de hecho, le hacen el cultivo y no crece. Usualmente, ¿quién es responsable? Vamos a buscar bacterias que sean buenas escondiéndose. Número 1, la Chlamydia trachomatis. Le acabo de decir que es un intracelular obligatorio. Por lo tanto, este señor es conocido por hacer las cosas a su manera, como yo le había dicho anteriormente. También tenemos la tuberculosis renal. ¿Qué microorganismo más evasivo que el Mycobacterium tuberculosis, verdad? Estos 2 microorganismos son usualmente los que van a estar asociados a esto. La malacoplaquia es un trastorno, ¿en qué nombre? Un trastorno granulomatoso infeccioso raro, caracterizado por la presencia de pápulas, nódulos y úlceras eritematosas, es decir, enrojecidas, que afectan la mucosa de la vejiga urinaria y otros lugares. Está causada por la destrucción defectuosa fagolisosómica de bacterias por histocitos, más comúnmente el E. coli. Los gram-negativos, y miren ahí la pseudomonas aeruginosa, los gram-negativos tienen la tendencia al ser destruidos de dar más problemas. Es como que aún tú lo matas, el problema viene después de que ellos se mueren. Usualmente antecedentes de inmunosupresión por trasplante renal, linfoma o algún uso crónico de corticosteroides sistémicos, pacientes con autoinmunes, por ejemplo, pacientes diabéticos que tienen inmunodepresión también. Ese grupo de pacientes usualmente son los que van a presentar este problema. Lo dije al inicio, se presenta como pápulas, nódulos subcutáneos y úlceras a nivel de la vejiga, y los histocitos espumosos se rellenan con concreciones mineralizadas laminadas llamadas cuerpos de Michaelis-Gutmann, es decir, que van a tener calcio y hierro, que son fagosomas defectuosos que no pueden degradar los productos bacterianos. Bien, chicos, eso es todo por este tema de infecciones a nivel de lo que es el tracto urinario, y nos vamos a seguir viendo en otro video hablando de más de estas enfermedades. Bye, bye.